Buenas noches. Hola Juan, buenas noches, bienvenidos. Gracias, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, Juan, gracias a Dios, corriendo un poquito porque tenía que hacer una presentación ahorita con lo que estoy estudiando y me tocó decirle al profesor que me permitiera hacerla antes. Lo que pasa fue que se retrasó. Ah, caray. Gracias a Dios, ya, me la permitió hacer antes y los compañeros también porque yo no, si no, no la hago. Pero bueno, ya, gracias Ah, a Dios, sí, bueno, vamos, ahí vamos. ¿Y tú cómo estás? pues bien, bien, aquí juiciosito. Qué bueno, Gracias a Dios, bien, ahí también corriendo con las cosas del día, pero aquí ya prestos a pero ya estamos, estudiar, a aprender, a trabajar. así es. Mm, sí, 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 profe. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches, compañera, compañera. Buenas ¿Cómo está? noches. Dios les bendiga. Amén, muchas Amén. gracias. Amén. Lo mismo.
Bueno, chicos, vamos a esperar 3 minuticos más para que los compañeros que hacen falta se conecten y ya arrancamos. ¿Listo? Enseguidita nos vemos. Bueno, queridos míos, son las 7:05, entonces vamos a arrancar con nuestra clase, nuestro tercer encuentro. Esto va a un ritmo muy acelerado. Este, ya estamos en la tercera clase, son 12 y cuando venga a ver, ya esto se está acabando, pero bueno. Vamos a ver que yo voy a abrir aquí, esa está la planilla de notas. Mm, Bueno, la semana pasada habíamos quedado o tratamos de pensar en cómo la historia bíblica tiene coherencia, ¿cierto? Estamos viendo un curso que se llama Introducción a la Biblia, entonces vimos varios elementos pensando en un asunto, vimos algo del tema de la interpretación, que fue una de las últimas cosas de las generalidades del curso de Introducción a la Biblia o aquellas cosas que hacen parte de la introducción a la Biblia. eh, Todo lo que tenía que ver con inerrancia, todo lo que tenía que ver con la veracidad de la Biblia, con cuáles son aquellas cosas que son evidencias, perdón, que la Biblia se existió. Entonces, bueno, creo que mucha información hemos escuchado al respecto y de cómo esto a través de los tiempos ha permanecido y cómo, pues al final, teólogos, eruditos en cuanto a temas de antropología, en cuanto a temas de arqueología han descubierto que por muchas historias bíblicas la Biblia es real, ¿cierto? No falta el que va a este,
a contradecir todo esto, pero bueno, hay evidencias que no se pueden refutar, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo cómo este asunto de la Biblia se ha hecho cada vez más evidente. Entonces, a partir de eso tratamos de pensar en cómo la coherencia que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento nos permite ver de forma global o de forma general cómo esa historia que se menciona en la Biblia es una sola, ¿cierto? Cómo esa historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis de alguna manera logra que en medio de todo lo que se narra a través de ella, de todo lo que pasa, esa historia de la salvación tenga sentido para nosotros. Entonces, eh, pensando en cómo se dio la historia, vamos a entrar al asunto de la historia y temática, porque creo que el Nuevo Testamento está planteado más en temática que en una historia, en una historia más parecida a la del Antiguo Testamento, pero de alguna manera también muestra cómo ese enmarque desde Jesucristo hasta la nueva creación, que es lo que llamamos como este asunto del Apocalipsis, se enmarca todo lo que se enmarca en medio de alguna manera lo que hace es contribuir o apoyar este asunto de cómo en el Nuevo Testamento esa historia cobra vida, esa temática apoya a que esa historia de la salvación es real, ¿cierto? Entonces, y también parte del asunto del Nuevo Testamento es que ya el Nuevo Testamento va a ser un filtro para el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ustedes a mí me van a escuchar siempre hablar de interpretación bíblica porque, bueno, es un tema que me gusta mucho, pero en este asunto de la interpretación bíblica pensando en... se me olvidó lo que les iba a decir. Ya me acordé. Este asunto de la interpretación bíblica pensando en cómo entendemos el antiguo a través del nuevo, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque parte de lo que nos ha pasado con el Antiguo Testamento es que no sé si, creo que todavía en Israel o algunas, no sé si llamarlas sectas o religiones, eh, sigue siendo vigente el Antiguo Testamento y han omitido el Nuevo. ¿Cuál es el problema con eso? Que el Antiguo Testamento no se puede entender sin el Nuevo porque básicamente el Nuevo es el filtro o ese colador que nosotros tenemos para entender el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas cosas Jesús las redefine o redefine esa definición de lo que pasa en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esa historia de la salvación acá cambia muchas cosas. Y se entiende o da luces para decir, venga, esto no se puede aplicar de esta forma, no se puede ver de manera tan literal, ¿cierto? Y pues un ejemplo que yo siempre doy y porque me parece que es muy claro es el asunto con las leyes de Levítico. Nosotros no estamos bajo esas leyes, ¿cierto? No. Primero, creo que hay algo, aquí voy a hacer un paréntesis, pero me parece importante mencionarlo, y es que creo que hay algo que hay que entender y es que nosotros no somos el pueblo inicial de Dios. Eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? Ojo, eso no quiere decir que nosotros no hagamos parte del pueblo de Dios, porque claro que hacemos parte del pueblo de Dios. Por la fortuna o por la bendición de Dios de expandir el evangelio a todas las naciones, y eso se viene viendo desde el Antiguo Testamento, en Jonás, la historia de Jonás es cómo cómo el evangelio, cómo la historia de la salvación se abre a otras naciones diferentes al pueblo de Israel. Y bueno, hay todo un problema ahí con Jonás, porque él, y tiene razones, es un libro que me gusta mucho porque muestra claramente quién es uno como ser humano, o cuando uno se sale de la ropa, ¿cierto? Entonces, pero lo que les quería mencionar con esto es que aunque se viene abriendo la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, en el nuevo esto es más evidente, ¿cierto? Sí se da, pero el nuevo se vuelve un colador para el antiguo. Otra vez, el asunto de los sacrificios en Levítico. Nosotros no vivimos bajo la ley de Levítico como estaba en el Antiguo Testamento por muchas razones, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con lo que les acabo de mencionar, y es que nosotros no somos el pueblo o el pueblo inicial elegido por Dios, ¿cierto? Otra vez, eso no quiere decir que no seamos pueblo de Dios, pero hay que tener eso claro, ¿cierto? Porque muchas personas dicen que sí, que nosotros no hacemos parte del pueblo de Israel. Empezando porque el pueblo de Israel fue escogido en una época muy diferente a la nuestra, ¿cierto?
hace más de 2000 años que ese pueblo fue escogido. Nosotros vivimos en una época completamente diferente. Aparte de todo, eso es una cultura en el Medio Oriente. Nosotros somos latinos, ¿cierto? La cultura de los latinos es diferente a cualquier cultura, a la europea, a la asiática, a la del Medio Oriente, es diferente a cualquiera. Entonces, por temas de cultura, por temas de distancia, de tiempo, de época, de muchas cosas, nosotros no somos ese pueblo. La palabra se dejó, el evangelio se extendió y por esa gracia de Dios nosotros entramos a ser parte como de ese remanente o de ese pueblo que el Señor acogió para que nosotros tuviéramos la oportunidad o la opción de ser salvos. Pero nosotros no somos el pueblo inicial escogido de Dios, no somos el pueblo de Israel y eso hay que tenerlo claro. El evangelio es una extensión para nosotros, ¿cierto? Y eso es una bendición, pero nosotros no somos ese pueblo, entonces no podemos entender las leyes, no podemos entender cómo funcionaba eso tan específicamente, lo podemos entender estudiándolos, pero no de primera mano, porque nosotros no estuvimos presentes. Nosotros no somos testigos, ni fuimos testigos oculares, porque si alguno de nosotros hubiese sido testigo ocular, ninguno estuviera aquí, ¿cierto? Ya estuviéramos muertos hace más de 2000 años, ¿cierto? Entonces, eso es un asunto que hay que entender. Entonces, lo que entra a hacer el Nuevo Testamento es ya a cambiar con el sacrificio de Jesús, a cambiar como toda esa perspectiva de lo que viene pasando en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Allá Dios se comunica directamente con el pueblo. Aquí aparece la figura de Jesús, quien va a tomar forma de hombre para que nosotros podamos ser un pueblo perdonado, un pueblo que acceda a esa gracia de Dios, ¿cierto? Y muchas de las leyes Jesús las redefine. En el Sermón del Monte es pues casi que un compendio. Uno podría escoger el Nuevo Testamento para enseñar ética, eh, en cualquier parte porque, o sea, la forma en cómo está diseñada, básicamente lo que les está mostrando o lo que nos está mostrando a uno es cómo vivir de acuerdo al evangelio en que se cree, ¿cierto? Ese evangelio de Jesucristo que conocemos. Entonces, si nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, en esa historia, eso es una breboca para traernos ya a otra parte. Pasamos por un periodo que hoy no vamos a hablar de eso, de este tiempo de los donde hay un espacio que pues hay muchas especulaciones en cuanto a eso, pero se dice que fue como el tiempo donde los imperios tuvieron auge, pero ya aparece, después de esos 400 años, aparece el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento nos ayuda a entender el Antiguo. ¿Qué se va a redefinir ahí? Y les voy a dar un ejemplo de Levítico. En Levítico, una de las cosas que había que hacer era la función del sacerdote, ¿cierto? La función del sacerdote era quemar sacrificio y, bueno, se escogía usted, si uno lee Levítico, uno se va a dar cuenta de la especificación que hay para quién debía ser el cordero. Limpio, no podía tener esto, no podía tener lo otro. El sacrificio se hacía en el patio. La forma del templo era patio o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar final donde llegaba el sacerdote. Pero en el patio, en el atrio se hacía el sacrificio, el sacerdote ingresaba al lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo, y finalmente él era quien iba a ofrecer ese sacrificio por el pueblo. El pueblo no podía entrar directamente porque no era un lugar permitido para el pueblo. De hecho, el sacerdote debía tener muchas restricciones. Y sé que han escuchado del asunto de la campana que tenía atada a sus ropas el sacerdote, porque si él entraba al lugar santísimo impuro, incumpliendo alguna de las reglas para entrar al lugar santísimo, esa era la señal de que en el camino la campana se dejaba de escuchar y había que entrar a recogerlo porque el sacerdote había muerto, ¿cierto? Imagínese si fuera así hoy, yo por lo menos no estaría aquí, ¿cierto? Ya yo estuviera fulminada. Entonces, miren cómo van cambiando las cosas, por lo menos en ese asunto, y en el Nuevo Testamento ya cambia la historia porque vemos cómo ese sacrificio o ese cordero es reemplazado por Jesús, ¿cierto? Y cómo el Señor explica de cómo Jesús reemplazó eso, que ya no es necesario, ya nosotros podemos acercarnos directamente a Dios porque Jesús permitió o creó ese puente entre Dios y nosotros para que nosotros fuéramos salvos, ¿cierto? Este asunto del pacto, el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Si empezamos a hilar esa historia al Nuevo Testamento, entonces el pacto
básicamente se conjuga entre Dios mismo, porque Él manda a su Hijo y su Hijo Dios, entonces Él establece ese acuerdo entre Él mismo, porque sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir con eso. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? Él finalmente termina diciendo eso. O sea, es que si este pacto sigue así entre ustedes y yo, vamos a seguir teniendo problemas porque ustedes no son capaces de cumplir con el pacto que se les estableció, porque ya dejaron claro, y creo que lo vimos cuando hablamos de la época de los jueces, en que no es posible que cumplan, porque se ajuiciaban un rato y ya después otra vez se desjuiciaban, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento se van a empezar a redefinir en el Nuevo Testamento, porque a través de la historia de Jesús, cómo Jesús muestra que eso que era necesario acá ya no es necesario porque Él está y porque Él cumple ese papel de puente entre nosotros. Pero bueno, antes de iniciar con con esta temática o la historia del Nuevo Testamento, vamos a poner a prueba nuestras habilidades. Entonces, vamos a ver qué tanta información, qué tanto sabemos nosotros y qué tanto hemos aprendido del Antiguo Testamento. Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla, chicos, y ustedes les voy a explicar cómo lo van a hacer. Y básicamente la actividad es qué tanto sabemos del Antiguo Testamento. Vamos a ir haciendo preguntas y las vamos a ir respondiendo entre todos. Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver eh, cómo estamos aquí. Entonces, vamos a ir respondiendo preguntas. Bueno, yo iba a poner a que las respondieran ustedes, pero mejor respondámoslas entre todos. ¿Quién vino primero? ¿Saúl o Sansón? A ver si se acuerdan. Sansón. Sansón. No, señor. Espérense que sí, Sansón es de la época de los jueces. De la época de los jueces. Ajá. ¿Quién piensa algo diferente? A ver. Aquí uno le empieza como a patinar la cabeza, ¿cierto? Porque empieza como a hilar cosas de la historia. Entonces uno empieza como a pensar en eso. Pero estoy pensando, bueno, creo que sí. Pero por los libros, sí, sí, sí. Sí, exactamente así es. Estaba confundiendo por la época. Daniel o Jonás. Jonás. Ok. Daniel. No. Si pensamos en Daniel. No, primero que Jonás, no. Porque Jonás fue primero. Jonás fue primero porque Daniel, Jonás, si mi memoria no me falla, es un profeta de la época del exilio. Daniel es un profeta de la época bueno, es de la época del exilio, pero Jonás es primero, es antes de. Entonces, aquí sí es Jonás. ¿Quién fue primero, Esther o Nemías? Creo que Esther. Sí, sí, sí. Esther o Nemías, Esther es del final, yo creo que, bueno, ahí ya uno le empieza a pensar por las fechas. Yo creo que es Nemías porque Esther es de los últimos retornos, creo. Pero ahorita verificamos eso. Miren, hasta la profesora está patinando con eso. ¿Quién fue primero, Moisés o Jacob? Bueno, aquí sí está mucho más fácil. ¿Quién fue Jacob. primero? Ok, Jacob. ok. ¿Quién fue primero, Zorobabel o David? ¿Quién fue? David. Ok, sí. ¿Qué vino primero? ¿Tabernáculo o 10 mandamientos? ¿Qué piensan? Tabernáculo. Tabernáculo de 10 mandamientos. 10 mandamientos. 10 Mandamientos. mandamientos. Ok, sí, los 10 mandamientos. ¿Qué vino primero? ¿Maná o Pascua? El maná. La No. Pascua. La Pascua. Sí, señor, la Pascua fue primero. Ay, no, me Bien. equivoqué. ¿Vio? Ya aquí estamos patinando más de uno. ¿Cuánto tiempo duró la esclavitud en Egipto? 430 años. Bueno, ahí hay Año. sí, ahí hay una discusión entre si son 400 o si son 430 años, pero bueno, hasta ahora la fecha que más han validado ha sido la de los 400 años, pero bueno, ahí vamos. El cautiverio en Babilonia, esa sí está fácil.
Ay, 40 o 70. 40, 40. creo. No, 70. 70, 70, 70 años. 70. Sí. yo lo vi, 70 años. así. No me van a hacer pastel, no me van a tener que hacer trampa. Ojo, pues, el Reino Unido de Israel. Y esas se las dije, esas sí estoy segura que se las dije en la clase pasada. ¿Cuánto duró? 120 años. 120 años, sí, señor. ¿Quién fue el hijo de la promesa de Abraham? Esa está muy fácil. A ver. Isaac, 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 el hermano de Saúl. Jacob, Ajá. La esposa de Abraham. Sara, Sara, Ajá. Sarai, El Sara, segundo rey de Abraham, Sara. Israel. Segundo David, rey de Israel. David, 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 Los hermanos de Moisés. Aarón y Aarón, María, María. Miriam. María, Ok, Aarón y María, ¿sí? sí. ¿En qué libro se encuentra la construcción del tabernáculo? Ay, ay, Levítico, No, Números. tampoco, ya me están adivinando. Deuteronomio, De hecho, A ver, Éxodo, sí, señor. La coronación de Saúl. ¿En qué libro está? Primera de Reyes. Bueno, Samuel. Samuel. Samuel 1. Está en Samuel, sí. primer libro, David y Bexabé, ¿dónde está esa historia? Samuel. segunda de Samuel. Los Samuel, Reyes. segunda de Samuel, Samuel. segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Sí, señor, así es. Los 12 espías. ¿Dónde está esa historia de los 12 espías? Josué, No, bueno, está en 2 libros. Números. Ajá. ¿Y cuál es el otro? Deuteronomio. Ok. José. Génesis, Aquí me le volé, perdón, aquí me le volé una que es muy fácil, las 10 plagas. Éxodo, Éxodo. Éxodo, José. Génesis, José, Génesis, ok. Génesis, Gedeón, Jueces, jueces. jueces, La destrucción del templo. ay, la destrucción del templo fue Nehemías, Nehemías es retorno. no, Nehemías es restauración. Es restauración. Jeremías y el rey. Ok. La profecía contra Edom. eso, Bueno, la última, el Valle de los Huesos Secos, que esa sí está más fácil. Ah, ese es Jeremías. ¿de No, quién? señor, Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel, bueno, vieron que varios patinamos ahí. Ok, pero miren cómo, pues, cositas que de pronto uno tiene claro, que se la sabe, cómo se le cruza la Duda, sí. duda, sí, cómo se le cruza la información. Entonces, bueno, voy a compartirles nuevamente mi pantalla y vamos a mirar cómo está construida esa historia de, o esa coherencia. A ver, aquí es coherencia, aquí no es. Esperen un segundito, por favor. Coherencia bíblica del Nuevo Testamento. Entonces, hoy esa va a ser nuestra primera parte de la clase. Si nos da tiempo, de pronto hablamos un poquito de géneros literarios, que yo creo que nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, ya ahorita miramos. A ver, aquí yo les voy a compartir ¿cómo mi está construida? pantalla. Pues, ¿Ve por qué me mostró la... ¿Por qué? Sí, only. Ok, ahora sí. Quiero que por favor se vayan a Mateo 1. Mateo capítulo 1.
Mateo, capítulo. Una pregunta, profesora. No, dígame. ¿En alguna versión en particular Ajá. o en cualquiera? No puede ser cualquier versión. Igual, a ver, le voy a decir hasta dónde. Ta. Quien la tiene la puede leer, por favor. Va a leer hasta el versículo 17, por favor. Vamos a leer ese primer capítulo de Mateo antes de empezar con este asunto del... Este va a ser nuestro puente entre el antiguo y el nuevo, y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, quien lo tenga, por favor, bien pueda. Dice, genealogía de Jesucristo. Ok. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ujú. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, allá hay un número muy puntual, que son 14 generaciones entre generación, generación y generación, entre 3 generaciones. ¿Qué les dice a ustedes esa genealogía? Si ustedes se ponen a leer eso, yo tengo que reconocer que yo particularmente no soy fan de las genealogías, pero también tengo que reconocer que las genealogías ayudan a entender muchas cosas. ¿Qué piensan ustedes que ayuda a entender o qué piensan ustedes que para qué sirve esta genealogía? Bueno, y eso para qué está ahí, a Mateo, ¿por qué se le ocurrió iniciar el libro de esa manera tan aburrida, con una genealogía como así? Entonces, pero esa genealogía tiene su fin ahí o su objetivo ahí. Entonces, ¿qué piensan ustedes de por qué a Mateo se le ocurre la brillante idea, si quería que la gente leyera el libro, por qué va a iniciar con una genealogía? ¿Qué piensan ustedes? Es el linaje del Mesías. Ok, es el linaje del Mesías. ¿Y cómo se da ese linaje en medio de? Tenía que conectarlo, tenía que demostrar que él era ese Mesías que estaba, los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento, en la Torá que ellos tenían. Ok, de esas profecías que tanto se habla en Isaías, ¿cierto? Bueno, ahí hay eventos puntuales. ¿Ustedes por qué creen que esos eventos tan puntuales se recuerdan ahí? Piensen en algunos. ¿Cuáles serían los eventos que ustedes dicen estos son eventos puntuales eh, que se mencionan en la genealogía? ¿Qué creen ustedes? Ahorita vamos a desglosarlo un poquito más, pero quiero que ustedes me digan cuáles son, por qué creen que esos eventos son tan importantes si están ahí. O sea, si está haciendo lo que está haciendo esa genealogía, ¿qué hacen esos eventos ahí? ¿Cuáles son los eventos primero? Pensemos en eso. Yo por lo menos creería que en el versículo 6 donde dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Yo creo que quiere como puntualizar esas Evoquemos, situaciones. Sí, exacto. evoquemos, ¿cierto? ¿Qué pasa en esa historia? Juan, ¿qué piensas que pasa en esa historia?
Bueno, iba a hablar de otra cosa, pero algo más Bueno, adelante. entonces hagamos una cosa, que Adriana nos hable, pues ella mencionó el tema, que ella nos hable de qué pasa ahí y ya tú mencionas la otra cosa. Adriana, adelante. Pues es cuando el profeta Natán viene a donde David a mostrarle el pecado que había cometido porque él había tomado, teniendo tantas mujeres, había tomado una que ya le correspondía a otra persona. Entonces, ese pecado, pues, como que está muy marcado ahí en la palabra, en el Antiguo Testamento, y que hay que mostrar que de ahí la misericordia de Dios también obró. Ok, y resulta que de una persona pecadora y que hizo semejante cosa, de ahí viene la genealogía del Mesías, o de ahí viene el linaje del Mesías, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que hace la Biblia que uno no entiende, ¿cierto? ¿Por qué mencionar eso puntualmente ahí para hablar? Estamos hablando de la genealogía de Jesús. ¿Por qué nos vamos a meter con un pecado y con algo que no fue casi nada? Ahora, ese fue el contexto en que nació el segundo rey de Israel. Lo engendró el tercer rey de Israel, ¿cierto? Entonces, miren el contexto tan, tan poco agradable, por decirlo de alguna manera, en el que se da el nacimiento del tercer rey de Israel. Lo engendra el segundo rey, pero ¿de qué forma? ¿Cierto? Entonces ahí vamos viendo cositas. Juan. Bueno, yo estaba revisando acá el versículo 11, Ok. ¿Qué donde dice? dice en esta versión, dice, y Josías, padre de Jeconías, y sus hermanos en los tiempos de la deportación a Babilonia. Ok. Eh, Otro eh, hecho puntual. ¿Qué pasa ahí? pues cuando viene la deportación es un momento en el que rompe la historia, ¿no? Define ¿Ah? cómo fue un antes y un después de ese momento, en ese instante, qué había y qué pasó a haber. Y pienso que es ahí donde, en el contexto de la genealogía, define los momentos puntuales, así como el anterior del versículo 6 que mencionó Adriana. Este versículo también pone un punto, ahora es en la historia. El Ok. anterior pienso yo que lo pone en hechos, ¿sí? En situaciones. ¿Qué pasó con este fulano, con David? ¿Qué cosas hizo terribles y cómo llegó hasta Jesús desde ahí? Ahora, en este momento se habla es en un tiempo, el momento de la deportación, como un hecho histórico. Ok. Es parte de la historia, ¿cierto? Parte de la historia donde la historia del pueblo de Israel se parte en dos. Antes de la deportación a Babilonia y después de la deportación a Babilonia. Benito, ibas a decir algo. Hola, Benito. Sí, señor, yo iba a decir, iba a compartir algo, mi Adelante. pensamiento. Te escuchamos. Y es que, bueno, yo quería decir algo a respecto al principio del evento mencionado, de la lectura, Ok, cuéntanos. ¿verdad? Y bueno, me gusta en la forma en cómo el autor menciona la genealogía de Jesús y, y me gusta cómo empieza, ¿verdad? Cómo empieza a formar esa base principal donde vos, parienta a su esposa, ¿verdad? Y donde nace como esa cuna, de una mujer, no del pueblo de Dios, Ah, pero con un hombre del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, me quedo con esa impresión también. Desde allí nace ese relato, ¿verdad? ok. Ese hermoso relato donde nace el descendiente y, y traspaso al final de la historia donde pasan a la genealogía de muchos reyes para Todavía no vamos para el final. Aguante el carro ahí, todavía no vamos a llegar hasta allá. Sí, paremos ahí. Bueno, yo quería hacer referencia a algo antes de darle la palabra a Hernán, de algo que dijo Benito. Ahorita vamos a hacer el ejercicio y van a contar cuántas mujeres
Ahorita no, hagámoslo de una vez. ¿Cuántas mujeres hay en esa genealogía? Señor, yo quería hablar justamente de eso. Bueno, ¿cuántas mujeres son? Veo a Tamar, a Ruth y a María. Nos falta una. Estoy revisando. Tamar, Ruth, María y Antes de Raab. María. Antes de María. Raab. No, y la mencionamos ahorita. Está Tamar. Ajá. Es la primera. Betsabé, Betsabé, Exacto, Bexabé. Entonces está Tamar. En ese orden, ¿quiénes están? Tamar, Ruth Ruth, Bexabé. y María. Ok, pensemos en esas 4 mujeres que están ahí. ¿Qué pasó con esas 4 mujeres? ¿Qué pasó con Raab? Parece que ese tema de la historia de Raab en Génesis fuera como o sea, uno viene leyendo sobre otra historia y ¡puf! El libro de Génesis a uno como que lo estrella con Raab, ¿cierto? ¿Qué pasa con Raab? ¿Qué pasa con Raab ahí? ¿Qué piensan ustedes? A ver, los que mencionaron, o creo que era David, que iba a hablar. profe, sí, yo quería mencionar, pero no hablar de Raab, sino de más bien de Ruth, que fue Pero un también momentico, porque alguien. Ok, quiero que ok, construyamos ok, la listo, listo. historia. Quiero que construyamos la historia con ellas 4. ¿Qué está pasando con ellas 4? Y vamos a iniciar con Raab, ¿cierto? Para como no perderle el hilo. Ya entonces viene Sí, Ruth y ahí que la mencionamos. ¿Qué pasa con Raab? Raab fue la que ayudó a escapar a los espías y fue la única casa que quedó después de la destrucción de la ciudad. Ok, ok. La palabra Eh, dice que era una ramera, la Y cataloga era, así. exactamente, era una era ramera una y fue la que ramera, ¿cierto? ¿Qué sí, era hace ramera. una ramera en la genealogía de Jesús? Esa es una muy buena pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué hace una ramera en la genealogía de Jesús? Vamos con Ruth. ¿Quién es Ruth? Ahora sí, David. Toda tuya la palabra. Ruth era viuda, Ajá. Pero, ¿quién era Ruth? ¿De dónde venía Ruth? por eso. Una Por eso, moabita. ¿de dónde venía? Era moabita, ¿cierto? Moabita. Ahí está el asunto. Tenemos a una ramera, tenemos a una moabita. Y si era moabita, claramente que no era Ruth. No era israelita, no era judía. No era israelita. ¿Y qué decía en las leyes del pueblo de Israel acerca de las mujeres que no eran israelitas o que no eran del pueblo de Israel? ¿Qué decía? Que no debían mezclarse con ellas, no podían tomar mujeres de otros pueblos Bueno, para casarse. según eso, pareciera ser que aquí hay una contradicción bien extraña, ¿cierto? Una ramera, una moabita. Vamos con la mujer con Betsabé, la mamá de Salomón, que era mujer de Urías. ¿Quién es ella? Justamente la mujer de Urías Eteo. Justamente De de Urías. Urías, de un soldado. Exactamente, la mujer que David le quita a Urías mandándolo a matar en su cara. Muy premeditado, ¿cierto? A mí me encanta esa historia porque yo la trabajé con los chicos en el colegio y ellos, claro, en su lenguaje, uy, profe, pero ese man era bien malo, literal. Pues, o sea, eso fue frenteado. Y me impresiona, yo no sé cuántas veces he leído esa historia porque la he trabajado varias veces en el colegio y me impresiona la forma en cómo David maquina eso. Y cómo construye junto con sus secuaces que van a decir después cuando le preguntan que por qué Urías. Entonces, una ramera, una moabita que no hace parte del pueblo de Israel y una mujer que no fue conseguida de muy buena manera, ¿cierto? Ahí lo ponen a dudar a uno. ¿Con quién O sea, termina una esa mujer? infidelidad. Exactamente, literal, ¿cierto? Programarla como una infiel. ¿Con quién termina? Bueno, sí, eso es cierto, pero ahí si nosotros vamos a la historia y ahí uno claramente tiene que mirar que ella no es la culpable porque David, por ser rey, él Exacto. tenía el derecho de coger a la mujer que sea. Exacto, el adulterio fue de Era, David. el asunto era que David era el rey de Israel. Y miren quién iba a dar el ejemplo. ¿Cierto? Ahí está el asunto. ¿Con quién termina esa genealogía? Estamos hablando de las mujeres. Con María, la madre de Jesús. Ok. ¿Qué dice la Biblia de María o qué dicen los evangelios de María? Señor, yo me quedo con
con todo lo contrario a lo que ya hemos mencionado, una pura, María, santa. de Y alguna bueno, manera, le dio participación a los... sí, María de alguna manera es lo opuesto, pero a mí lo que me parece bonito, o lo que me parece bonito, no, lo que me parece raro, y esas son como las cosas que uno ve en la Biblia que a veces no entiende, que sí, claro, termina con María, y María es la persona de donde van a ser el Mesías, y María es del pueblo de Israel. ¿Ves? Yo porque levanté la mano. María es del pueblo de Israel, María es la persona que se escoge para que sea la madre de Jesús, pero interesante que se mencionen tres mujeres que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y que se mencionen tres mujeres, de la primera, la reputación deja mucho que dudar, ¿cierto? La segunda, por leyes del pueblo de Israel, no podía casarse o no podía emparentar con alguien del pueblo de Dios. Y la tercera, miren la forma en la que en la que se concibe a Salomón, ¿cierto? Entonces, pero creo que ahí hay un mensaje claro, y es que aunque el Mesías es concebido sin pecado, es concebido de otra forma completamente diferente en todo este asunto de la genealogía, porque, claro, si uno se pone a mirar la genealogía, no solamente es la historia de estas tres mujeres, sino que es toda la historia que ahí se condensa, ¿cierto? Todo lo que muestra de dónde viene el Mesías. Y creo que algo que la Biblia no oculta, y tampoco lo oculta aquí en la genealogía, es la forma en cómo la gente, en cómo es la gente, ¿cierto? Cómo era David, hizo hasta para vender, ¿cierto? Si hablamos de Salomón, que también está incluido ahí, también hizo hasta para vender. Rahab era una ramera, ¿cierto? Pues, cómo esta Ruth no era parte del pueblo de Israel, y se supone que el linaje del Mesías debe venir del pueblo de Israel. Entonces, miren, a veces son cosas que uno ve como contradicciones en la Biblia, pero no son contradicciones. Es la misma palabra como le muestra a uno que aunque uno cree cuando usted viene leyendo y usted dice, mejor dicho, o sea, aquí solamente están rondando puras aureolas, aquí hay puro santo, viene la Biblia y lo coge a usted y lo confronta con este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la genealogía del Mesías, de dónde sale o de dónde parte? Hay gente que no era parte del pueblo de Israel, gente pecadora, gente, mejor dicho, de todo, ¿cierto? Pero de ahí viene. Entonces, finalmente, ese que nace sin pecado viene de una historia no tan chévere, ¿cierto? Porque si nos ponemos a pensar en la historia no es tan chévere, pero creo que el asunto aquí es mostrar quién termina siendo el rey de Israel, ¿cierto? ¿Quién termina siendo ese rey que es concebido por una mujer que de alguna manera, aunque sí es diferente las otras, porque si fuera solamente por exaltar la pureza de María, entonces ¿para qué van a mencionar a Rahab y a Ruth? Si no, no deberían entrar ahí, ¿cierto? Pero cambia la historia cuando uno la ve pensando en que hay gente que es pecadora, que no se parte del pueblo de Israel, esas cosas que la historia le muestra a uno que de ahí viene el linaje del Mesías, y que Dios no se guardó absolutamente nada y no se tomó la molestia en ocultar el pecado de David, en ocultar el pecado de Salomón, en ocultar que Rahab era ramera, en ocultar que Ruth era moabita, es decir, que era una extranjera y circuncisa, como decían antes, o como dicen por ahí, y que Bexabé era una mujer que simplemente siguió, siguió las órdenes del rey, y de ahí fue concebido Salomón, que es otra parte del linaje. Entonces, no sé si me hago entender con lo que les quiero mostrar en este asunto de la historia. Juan, tienes la manito levantada, adelante. Gracias. Sí, quiero anotar que mirando todo el contexto de este pasaje, donde hay más de 40 generaciones, tienen que haber muchas más mujeres que formaron parte de todo eso. Que no están ahí registradas, ¿por qué razón? Pues no Pero sabemos, de ¿no? alguna manera ellas son la representación de todo. Pero a través de ellas, ausentes, anónimas, buenas, malas, divertidas, serias, santas, como fuera, ahí también llegó. Aquí estamos es también por cosa de Ella. ellos. Pasaron anónimamente,
¿Que cuántas fueron? Pues también muchas, ¿no? Porque pues para 42 generaciones Sí. tienen que pasar también bastantes mujeres. Entonces, esas anónimas, pues también tienen que pasar a la historia como parte de ese grupo de mujeres de la genealogía de Jesús que participó de una forma, pues muy de bajo perfil, como se dice, Ajá. pero ahí están, o estuvieron, mejor dicho. Y aquí pues no está el Y registro, pero que sabemos que están. aquí en la genealogía no hay ningún bajo perfil, ¿cierto? Aquí en la genealogía se mencionan, ¿cierto? Entonces, bien interesante eso. De las que no están, digo el bajo perfil. Ah, sí, claro, de las que no están. Bueno, entonces también quiero que piensen o que miren cómo esta genealogía de Mateo hace el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Viene y nos da toda la explicación de dónde sale el linaje del Hijo de Dios. Y de hecho, el pasaje que sigue a esa genealogía es el nacimiento de Jesús. ¿El nacimiento de quién? El nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, otra vez, yo les decía ahorita, yo no soy fan de las genealogías, pero tengo que reconocer, y creo que eso me hizo cambiar la perspectiva de las genealogías, la historia, cómo le condensan a uno en un capítulo de 17 versículos toda la historia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que esa historia del Antiguo Testamento va a ser el puente entre el nacimiento del Mesías y esa historia de la salvación que se viene dando, que se viene tejiendo en el Antiguo Testamento. Entonces, todo eso o todo este primer capítulo de Mateo lo que hace es unirle a uno la historia de salvación que se viene generando o que se genera, no que se viene generando en el Antiguo Testamento, se la resume en un capítulo muy bien resumida y le hace el puente para decirle ahora de aquí, de esta dinastía, va a salir el Mesías, va a salir ese que va a cambiar esa historia que se viene narrando atrás y que de alguna manera se muestra o se resume en todo lo que pasa aquí, ¿cierto? En esa historia está todo lo que pasa desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, porque ahí se resume la historia del Antiguo Testamento. Esa primera parte de la historia de la salvación, que ahora, a partir del Nuevo, con Jesús, se va a empezar a leer de otra forma. Entonces, queridos míos, son las 7:49. No quiero seguir y cortar, entonces vamos a coger nuestros 10 minutos aquí. A las 8 en punto nos vemos y ya arrancamos con el tema de la historia desde los evangelios hasta Apocalipsis y a ver cómo esta segunda parte de la historia en el Nuevo Testamento nos ayuda a mirar literalmente y a entender muchas cosas o la historia que se viene tejiendo en el Antiguo. Entonces, ya Ok, hola, iba a decir algo. sí, antes que, sí, señor, me permite, y disculpe, Claro que sí, adelante. antes que nos vayamos, recuerde que yo le iba a anunciar iba a hacer dos notificaciones. Entonces, la segunda, Sí, sí. señor, es la forma en es la forma en que el origen que menciona el autor ahí es que menciona el linaje de reyes, de los reyes, ¿verdad? Sí, Rey claro, David, rey claro. Salomón, y creo que el último nacimiento es un rey, ¿verdad? Entonces, vale la pena que notar eso y recordarlo, porque es hermoso. Ok, pero bueno, yo creo que este asunto en cuanto al tema de los reyes, no sé si va tanto por ahí porque, bueno, ahí podríamos, si estamos especulando, ¿cierto? Ahí podríamos mirar dos cosas. Uno, que la figura de rey que menciona antes de Jesús no es que sea muy digna de imitar de alguna manera, ¿cierto? Porque de hecho, miren a ver, pero creo que ni siquiera menciona a Saúl, si mi memoria no me falla. No, no lo menciona, ¿cierto? No, no menciona a Saúl. Miren, eso es interesante. No menciona a Saúl, pero menciona a David y a Salomón, que son partes del Reino Unido o de la monarquía unida del pueblo de Israel, pero esas dos figuras de reyes no son para nada ejemplo. Pero si lo pensamos en la manera en que lo dice Benito, de alguna manera este último rey que nace, que es Jesús, va a ser la contraposición o el contramodelo a esos dos reyes que antes teníamos, ¿cierto? Porque
Y yo les decía a la clase pasada que a uno le hablan en escuela dominical de los héroes y cuando le mencionan a los héroes, le mencionan a David y a Salomón. Y claro, yo antes como que no veía eso, pero yo después, yo empecé a pensar y yo dije, uy, héroes, ¿de dónde? Y perdón por la palabra que voy a utilizar, pero es que eran dos porquerías, literal, ¿cierto? Entonces yo me quedé pensando, ya claro, claro, cuando ya uno empieza como a mirar la historia y uno dice, venga, ¿y héroes de dónde? O sea, si David hizo lo que le dio la gana en el trono, tanto así que una de las consecuencias de una de las consecuencias que ve David es que uno no construye el templo y lo dice la Biblia que es por la sangre derramada y otra que la familia se vuelve un espelote. El hijo mata al otro, el hijo viola a la hija, o sea, eso es un espelote y eso se ve ahí. Primer antimodelo. Segundo antimodelo, Salomón, y yo les mencionaba que en Deuteronomio menciona cuáles son las leyes que debe cumplir un rey y en Segunda de Reyes vemos, creo que Segunda de Reyes, que Salomón hace todo lo contrario a lo que debe hacer un rey impuesto no, puesto por Dios para el pueblo de Israel. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, yo, venga, ¿cuáles héroes? Pues si estos dos eran dos señoras joyitas. Entonces, si lo pensamos en la forma como dice Benito, Jesús lo que va a cambiar es la perspectiva del modelo de un rey. Y estamos especulando, ¿cierto? Porque no sé si hay alguna intención en eso, pero si lo vemos de esa forma, en los reyes que nos menciona la genealogía, vemos a dos antimodelos, pero un modelo de rey que es Jesús, que va a cambiar la historia, pero que también cambia la perspectiva, porque es una persona que efectivamente no pecó, mientras que los otros dos pecaron hasta decir ya no más. Entonces, creo que son cositas que nos hace llamar la atención de la historia, entonces, chévere poder mirar eso en una genealogía, ¿cierto? En 17 capítulos miren todo lo que miramos, que nos fuimos la primera hora de la clase. Entonces, es también, y creo que para cerrar es una invitación, hacerlos pensar y a ver cómo estamos leyendo la Biblia, ¿cierto? ¿De qué forma la estamos leyendo? Que a veces no estamos entendiendo, no porque no seamos, porque seamos personas que no entendemos. Yo no creo eso. Yo creo que Dios le dio inteligencia a todo el mundo, sino que se las dio de formas diferentes. Pero creo que aquí es hacer una invitación y si creo que ya no vamos a lograr hablar de géneros, pero entender la forma en la que la Biblia a veces nos presenta las cosas. Siento que a veces pasamos por ahí de largo. Leemos algo y ¡puf! Nos fuimos, ¿cierto? Nos pasamos de largo. Y miren, o sea, usted se puede demorar no sé cuántas predicaciones o cuántas enseñanzas solamente con el capítulo 1 de Mateo, porque es el resumen de la historia del Antiguo Testamento, y otra vez, como les decía ahorita, el puente entre el Antiguo y el Nuevo, porque conecta con la historia de Jesús. Y de ahí arranca todo lo que los evangelios nos mencionan acerca de Jesús. Entonces también creo que es una invitación a hacer esas paradas tácticas cuando la Biblia nos está haciendo la invitación a leer de otra forma lo que nos está mostrando, ¿cierto? En la genealogía, detenerse. Yo era una de las que no le prestaba atención a eso, pero miren la cantidad de información que nos da y que sigue pasando en muchos pasajes, ¿cierto? Que nos dan detalles cuando la Biblia o un pasaje a usted le mencione detalles de algo, abre el ojo porque quiere hacer énfasis en algo que a veces no lo va a hacer en otra cosa. Entonces, para cerrar el paréntesis, creo que también es una invitación a hacerlos pensar en que nuestra lectura de la Biblia debe ser diferente, ¿cierto? No debe ser tan plana, porque vamos a pasar por ahí y vamos a pasar de largo por muchas cosas en la cual ella nos está diciendo, mira, como lector, abre el ojo porque aquí hay que estar pendiente a esto. Entonces, chicos, nos vemos en 10 minutos, nos vemos a las 7:05 pasaditas. Entonces, ya nos vemos. Entonces, voy a compartirles mi pantalla nuevamente. Mm. Clase 3. Es esta. Entonces, nuevamente voy a compartir aquí pantallita. Bueno,
En este asunto empezamos, o si vamos a hablar de coherencia bíblica del Nuevo Testamento, entonces vamos a empezar claramente desde donde arranca la historia, ¿cierto? Y la historia arranca desde los evangelios. Entonces vamos a mirar como, ya de todas maneras, cuando hablemos de canon, perdón, vamos a entender algunas cositas, o vamos a ver algunas cositas, pero aquí por la forma en cómo está escrito el Nuevo Testamento, lo vamos a mirar de esta forma. Entonces, tenemos en los evangelios, voy a leer el propósito de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Van a prestar atención porque ahorita van a hacer una actividad con eso. Entonces, por favor, presten mucha atención. ¿Cuál es el propósito o el énfasis de cada evangelio? ¿Cierto? Y ya se van a dar cuenta por qué les estoy mencionando esto. Empezamos con Mateo y dice, les voy a leer como lo general de Mateo. Dice que básicamente las personas a las que fue escrita o enfocada el Evangelio de Mateo fueron personas desconocidas, pero seguramente cristianos judíos, con un compromiso con la misión a los gentiles. Comúnmente se piensa que que habían vivido en Antioquía de Siria y en derredor. Entonces, estas son las personas o los destinatarios a las que les he escrito el Evangelio de Mateo. ¿Cuál es el énfasis de Mateo? Jesús es el Hijo de Dios, el Rey mesiánico de los judíos. Jesús es Dios presente con nosotros en poder milagroso. Jesús es el Señor de la iglesia, la enseñanza de Jesús. Las enseñanzas de Jesús tienen importancia continua para el pueblo de Dios. El Evangelio del Reino es para todos los pueblos, judíos, gentiles por igual. Ese es el propósito o el énfasis que se le da al Evangelio de Mateo. Ya se van a dar cuenta por qué les estoy mencionando esto. Evangelio de Marcos. Dicen que los recipientes, o le llaman recipiente en este libro, pero son los destinatarios que nosotros llamamos. Es la iglesia de Roma, lo que explica su preservación junto con los evangelios según Mateo y según Lucas, que son los más grandes. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Marcos? Espérense, yo miro a ver si esto lo puse a grabar. Ah, sí, ya me había asustado, preocupado. El tiempo del gobierno de Dios, el reino de Dios, ha llegado con Jesús. Jesús ha venido a efectuar el nuevo éxodo prometido en Isaías. El Mesías real vino en debilidad con su identidad como un secreto, excepto para aquellos a los que les he revelado el camino del nuevo a los que les he revelado. El camino del nuevo éxodo lleva a la muerte de Jesús en Jerusalén. El camino del discipulado es tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Cierto? Ese es el de Marcos. En Lucas, bueno, el de Lucas de pronto lo conocemos un poquito más y es bien particular porque Lucas tiene un solo destinatario que es Teófilo. Y se dice que Teófilo, conocido solamente, se menciona en Lucas y en Hechos, de acuerdo con tales prefacios propios de la literatura grecorromana, probablemente fue el patrocinador de los libros del Evangelio y de Hechos, suscribiendo así su publicación. Los lectores implícitos son cristianos gentiles cuyo lugar en la historia de Dios es asegurada por la obra de Jesucristo y su Espíritu. El énfasis es que el Mesías de Dios ha venido a Israel, su pueblo, con la inclusión prometida de los gentiles. Jesús vino a salvar a los perdidos, incluyendo a toda clase de personas marginadas, a los que la religión tradicional ponía fuera de los límites. El ministerio de Jesús es llevado a cabo bajo el poder del Espíritu Santo, la necesidad de la muerte y resurrección de Jesús, que cumplió las promesas del Antiguo Testamento para el perdón de pecados. Evangelio de Lucas. Y el último, el Evangelio de Juan dice así, dice que los destinatarios nos manda para la primera carta de Juan, con la que este Evangelio se relaciona muy íntimamente. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta de Juan? Son personas cristianas, ¿cierto? Básicamente ese es como personas cristianas que de alguna manera
están pasando por una situación bien extraña, pero la vamos a mencionar ahorita. Entonces dice que el énfasis es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, su encarnación y su crucifixión, por medio de las cuales reveló el amor de Dios y también redimió a la humanidad. El discípulo significa permanecer en la vid Jesús y llevar frutos. Amar como Él amó, el Espíritu Santo será dado a su pueblo para que continúe su obra. Y bueno, básicamente este se menciona en la primera carta de Juan, y por eso es que se menciona aquí. En un segundito, porque después dejo el libro tirado por donde no es. Bueno, entonces, tenemos algo que me parece particular del Evangelio, es que hay historia, pero también hay temática, ¿cierto? Entonces, iniciamos con historia. Iniciamos en Mateo, ahorita como lo veíamos después de la genealogía, que iniciamos con el nacimiento de Jesús. Básicamente en los 4 evangelios, con un énfasis, cada autor, cada evangelista muestra de una forma diferente o muestra lo que quiere mostrar de Jesús, ¿cierto? Llama la atención o enfoca de acuerdo al público que tiene lo que quiere mostrar de Jesús. Pero ¿qué encontramos en el Evangelio, en los Evangelios? Que se narran los principales acontecimientos de la vida, pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Los 4 Evangelios van enfocados al mismo asunto. ¿Qué es el mismo asunto en los 4 Evangelios? Que nos van a hablar de Jesús, ¿cierto? Nos van a hablar de todo lo que pasa con la vida de Jesús a lo largo de sus 33 cortos años sobre la tierra, sobre lo que pasa con su muerte, sobre el trasegar con sus discípulos, sobre todo el andar que él tiene, sobre todo lo que hace, sobre todo lo que pasa con la muerte, cómo se da, que es a mano de los mismos judíos, de donde él nació, que cuando él nace no lo ven como un rey, todo lo que pasa con Jesús, ¿cierto? Todo lo que él tiene que vivir por esa promesa que le fue delegada de alguna manera, que fue ser el Salvador del mundo. Y la resurrección, ¿cierto? Que es como la corona de ese paso de Jesús en la tierra. Entonces Jesús viene siendo Dios, pero también se encarna sí, se encarna, es un ser humano que Dios lo envía para que él sufra, sienta, pase todo lo que nosotros pasamos, pero como sabíamos, y también él sabía, que nosotros no íbamos a ser capaces de responder como por nuestras culpas, él es quien responde, él es quien se pone en garantía para. Entonces, todo esto que de forma muy resumida se los estoy contando, es lo que pasa en los evangelios, ¿cierto? Y como dice ahí, interpretado desde el contexto particular de cada autor y de su respectiva comunidad. ¿Cuáles son las comunidades que tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y desde ahí ellos enfocan la perspectiva de lo que quieren mostrar de Jesús, pero van a contar todo lo que pasa entre su nacimiento y su muerte. Entonces, vamos a la historia de Hechos de los Apóstoles, y este libro se puede decir que es el inicio de la historia de la iglesia. Entonces, casi que uno podría decir que todo lo que pasa entre Mateo y Apocalipsis, todo lo que pasa ahí dentro va a ser, van a ser como esas, va a ser, a ver cómo se los explico, que se me fue la paloma con esto. Nos va a contar todo eso que hay en medio, qué pasa con las personas que participan ahí dentro. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, terminamos la historia de los evangelios con todo lo que se nos cuenta acerca de Jesús. Llegamos a Hechos de los Apóstoles, y aquí va a empezar la iglesia su expansión, ¿cierto? Siempre que uno habla de historia de la iglesia es inevitable que hable de Hechos de los Apóstoles. Es la expansión del mensaje del cristianismo durante los primeros años de vida de la iglesia, ¿cierto? Es un libro que completa la historia del Nuevo Testamento después de la resurrección y el ministerio del Espíritu Santo en medio de las primeras comunidades cristianas. Es aquí donde de alguna manera se le va a dar forma a la iglesia, ¿cierto? Y no se está pensando en la iglesia como un lugar que si no está ese lugar para adorar a Dios, entonces no tenemos forma de cómo hacerlo. Ojo, empiecen a ver
cómo el Nuevo Testamento va redefiniendo cosas del Nuevo. Va redefiniendo cosas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un templo específico que si no eran ahí, no era ahí, los judíos entendían que no tenían otra forma de adorar a Dios. Esto se cae con el exilio porque ya pierden ese lugar físico, pero aquí, en el Nuevo Testamento, básicamente Jesús hace iglesia casi que en todas partes, ¿cierto? Y lo que en Hechos se nos va a mostrar que la iglesia es todo aquel que hace parte del pueblo de Dios, ¿cierto? No está pensando, o por lo menos aquí en Hechos no se nos narra a la iglesia como un lugar específico, sino como todo aquel que hace parte del cuerpo de Jesús. Entonces, es esa expansión de la iglesia, es ese inicio de la iglesia nombrada como tal, aunque uno podría decir que en la historia que se viene contando en los evangelios, Jesús va a hacer iglesia donde llega, ¿cierto? Y esto es como una continuación, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a las cartas de Pablo, ¿cierto? Entonces tenemos la historia de la vida de Jesús en todos los evangelios, la historia del inicio de la iglesia, que Jesús, podríamos decirlo así, viene haciendo iglesia, en todo lo que se nos cuenta de los evangelios, y ese inicio formal, por decirlo de alguna manera, de la iglesia en Hechos, y llegamos a las cartas de Pablo. Entonces, ¿quién es Pablo? Pablo es una persona que inicialmente era anticristo, por decirlo de alguna manera, porque él no quería nada que ver con el evangelio, y si uno estudia, al que le guste la literatura paulina, hay un libro que se llama El verdadero pensamiento de Pablo y hay otro que se llama La comunidad de Pablo, creo que se llama. No sé ni dónde están, si no se los mostraron en estos momentos. Por ahí en algún lugar deben estar, pero no los veo mal. Pero al que le guste la literatura paulina o al que le guste Pablo, el verdadero pensamiento de Pablo es excelente para entender su forma tan compleja de pensar. Pero finalmente Pablo es esta persona que surge en Hechos porque era perseguidor de la iglesia, porque no quería nada con el evangelio, pero era por sus mismas creencias y por todo lo que él creía y pensaba, y finalmente termina teniendo un encuentro con el Señor donde él cambia la perspectiva, donde antes, después de ser perseguidor, antes sí, que era perseguidor de la iglesia, ahora va a pasar a ser una persona que es perseguida precisamente por el evangelio. Eso que tanto antes odiaba de esas comparaciones o paralelos que nos hace la Biblia, antes era perseguidor, ahora va a ser perseguido por ese mensaje que él tanto persiguió. Entonces es bien interesante eso, ¿cierto? Y algo que Pablo enfatiza en sus cartas es que cómo debe ser el comportamiento de una persona cristiana, ¿cierto? ¿Cuáles son los asuntos verdaderamente importantes para la iglesia? ¿En qué debe enfocarse la iglesia? ¿Cierto? Pablo siempre está hablando mucho de eso. Y él pone mucho de ejemplo su vida. Él dice, y particularmente en Filipenses, que, o sea, muchas cosas las estima por basura, que a él le parece que no son nada, comparada con el evangelio o con lo que hizo Jesús por su pueblo, ¿cierto? Entonces, Pablo siempre está tratando como de enfocar a la gente y de decirle, el camino es por aquí, no se me desvíe, ¿cierto? No se me desvíe porque el evangelio tiene que ver con esto. Entonces, son temas que él trata mucho, mucho en sus cartas. Otro asunto que Pablo trata también mucho es la afirmación de la doctrina de Cristo, ¿cierto? Si usted lee las cartas de Pablo, usted se va a dar cuenta que Pablo va a hacer mucho énfasis en cuál es la verdadera doctrina, en cuál es el verdadero evangelio. No se desvíe, el verdadero evangelio es este. Y algo que él también está haciendo muy constantemente es que compara las falsas doctrinas con la verdadera. Parece que él dijera, les voy a dar una cátedra de lo que es la verdadera doctrina de Cristo para que usted, cuando vea las falsas, tenga forma de discernir y de decir, esto no es por aquí, esto es por acá. ¿Por qué? Porque ya él ha enseñado, porque ya él, en todas las iglesias que ha visitado, de alguna manera ya ha puesto esto. Y otra cosa que Pablo también hace en sus cartas es señalar sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, la historia de Pablo, y miren otra vez cómo se va hilando el asunto. Jesús en los evangelios, en Hechos, el inicio de la historia de la iglesia, y de aquí salen personajes que son importantes para el resto de la literatura bíblica, ¿cierto? Entonces, de hechos sale Pablo, que Pablo lo que va es afirmar ese evangelio, ¿cierto? Pablo lo que va a hacer es de alguna manera confirmar eso que se habla de Jesús en los evangelios y que de alguna manera también en Hechos se hace ver, ¿cierto? Que ese rey
que se está esperando, que eso particularmente se menciona en Hechos, no es como lo estaban esperando porque estamos en pleno imperio y se entiende que el pueblo aún judío que vivía en medio del imperio romano estaba esperando un rey que llegara en caballo, a espada y mejor dicho, a acabar con todos los enemigos, a matarlos para que el reino fuera liberado para ellos, pero es un rey que llega de una forma muy diferente. Entonces, básicamente, lo que Pablo va a hacer en sus cartas y en todos los viajes que hace, que menciona Hechos, las cartas de Pablo de alguna manera están distribuidas o se mencionan en los viajes de Pablo en Hechos. Entonces, otra vez piensen cómo yo no puedo entender una parte de la Biblia sin otra, ¿cierto? Yo no puedo entender las cartas sin tener presente Hechos, porque en Hechos es donde se va a dar toda esta explicación de dónde sale Pablo y lo que él va a hacer como a seguir con esa expansión del Evangelio en sus cartas. Entonces, esta es como la temática de forma general que se puede ver o se puede dilucidar en las cartas de Pablo. Vamos a Hebreos, una carta que al parecer no tiene, se nos habla muy poco del autor, pero que muchos autores piensan y dicen que por la forma de escritura, por la forma o por la estructura de la carta, que puede ser una carta de Pablo, ¿cierto? Muchos autores usted va a encontrar que puede ser de Pablo, que puede ser no sé quién, pero dicen que por la forma de escribir y por cómo está diseñada la carta, tiene que ver o sería una de las cartas de Pablo. ¿Cuáles son los temas principales en hebreo? En la carta de Hebreo, la persecución de judíos cristianos por judíos no cristianos. Entonces es interesante que aquí la pugna es entre el mismo pueblo, judíos, pero ya los que se han convertido al cristianismo y los que aún no son del cristianismo que los están persiguiendo, ¿cierto? Entonces miren toda la temática que hay después de que se cuenta la historia de Jesús en los evangelios. Entonces, y otra cosa que se enfatiza mucho en hebreo es la importancia del nuevo pacto, ¿cierto? Cómo este nuevo pacto de alguna manera redefine el antiguo pacto. Entonces, eso va a ser algo bien importante en hebreos. La importancia del pacto que hace Jesús, ¿cierto? La importancia de ese evangelio del que tanto han predicado que tiene que ver con Jesús. Y también es una forma de alentar al pueblo para seguir su carrera con Cristo, ¿cierto? Ahí encontramos muchas alusiones a estar firmes, a seguir, a no apartarse, porque esa carrera debe persistir, por decirlo de alguna forma. Llegamos a Santiago, es una carta práctica acerca de la importancia de tener una conducta intachable. ¿Con qué tiene que ver esta conducta intachable? Con lo que ya venimos hablando, y es el hecho de que el que es hijo de Dios debe comportarse de cierta forma, ¿cierto? El que es hijo de Dios debe ser así. Decía en algo que estaba leyendo que Santiago pareciera como un tipo de proverbios porque da mucho consejo práctico, y eso es lo que hace Santiago, ¿cierto? Entonces miren que todo esto tiene que ver con el mismo evangelio del cual venimos hablando. Llegamos a las cartas de Pedro, que es escrita para los judíos, judíos dispersos. Fíjense que aquí, a ver, judíos dispersos en Asia Menor. Es una carta de aliento para preparar a los cristianos en medio de la persecución, ¿cierto? Todos aquellos que están viviendo persecución por el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en un imperio, y si pensamos en el contexto del imperio romano, es que el rey era el emperador, ¿cierto? El rey no podía ser un aparecido que llegara de un pueblo judío que nadie conocía, entonces ahora este es el rey. O sea, este señor de dónde salió y por qué nos va a venir a decir que es el rey. Pero la forma como estaba establecida el imperio romano, todo giraba alrededor del emperador. Él era quien ponía normas, él era quien ponía leyes, y el emperador era el dios del imperio. Entonces, como él era el dios del imperio, todo el que fuera de alguna manera a usurpar esa figura de rey iba a ser rechazado. Y si había gente que lo seguía, aún más, esa gente también iba a ser rechazada y perseguida. ¿Por qué? Porque se supone que si usted vive en medio del imperio romano, pues usted tiene que adorar al Dios del imperio. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, también es una forma, como les decía, de preparar a los cristianos en medio de la persecución. Hay una advertencia sobre los falsos maestros que enseñan que la santidad no era importante y que el Señor Jesús no volvería. Entonces, miren el peligro de algo que se está gestando, porque se está hablando, desde los mismos evangelios se viene hablando de que Jesús
va a regresar por segunda vez. Y aquí Pedro va a tratar de contrarrestar eso porque se está diciendo que él no va a venir y claramente el mensaje de los evangelios es, él va a regresar, ¿cierto? Después de su resurrección, él va a regresar. Por aquí. Nos vamos para las cartas de Juan. Estas cartas de Juan son bien interesantes porque básicamente aquí se va a contrarrestar una falsa enseñanza. Aquí se habla mucho del anticristo, de lo que es pecado de muerte, de que el hecho de que Juan es el mismo autor del Evangelio, todas las, sí, todas las evidencias apuntan a que es así y lo que Juan va a hacer aquí es afirmar la fe de los cristianos, pero también mostrarles que las falsas enseñanzas de que Jesucristo no fue encarnado son falsas, ¿cierto? ¿Qué se va a meter aquí o qué va a pasar en este contexto de las cartas de Juan? Que hay una secta que se llama el gnosticismo, que va a empezar a decir que Jesús no fue encarnado. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la carne o la materia es mala, pero todo lo que tiene que ver con el espíritu es bueno. Entonces, si él es espíritu, es bueno, él no pudo haber venido en carne. Entonces, Juan lo que les va a decir es un pueblo cristiano, un pueblo que conoce de Dios, un pueblo que conoce del Evangelio, y Juan lo que va a hacer es como una palmadita, un llamado de atención para decirles a ellos, venga, ojo con eso, porque estas falsas enseñanzas no pueden hacer mella entre ustedes, porque ustedes deben tener claro que Jesús precisamente se encarnó para librarnos a nosotros de los pecados, ¿cierto? Otra cosa es que él por medio de eso va a buscar de afirmar la fe de estos cristianos, que ellos tengan claridad de cuál fue el papel de Jesús para ser encarnado. Y tenemos, por último, bueno, antes la carta de Judas, que es una exhortación a los cristianos a contender a favor de la fe de Jesucristo y en contra de la falsa doctrina. Miren que algo algo que se viene gestando a través de las cartas de Pablo, cartas de Pedro, cartas de Juan, es este asunto con el tema de la falsa doctrina. Ojo, porque hay situaciones que se están presentando o enseñanzas que se están presentando que van a negar el evangelio de Jesús. Un evangelio que empieza ¿dónde? En los evangelios, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, a contrarrestar esa doctrina de que Jesús no venía, de que Jesús no fue encarnado, de que Jesús no era Dios, de que había que adorar al Dios del imperio, en fin, ¿cierto? Entonces, algo que va a hacer o que va a pasar en el Nuevo Testamento entre ese paréntesis que hay, el nacimiento del Mesías y al final de Apocalipsis es entender quién es Jesús, ¿cierto? Si usted entiende quién es Jesús, usted va a entender cómo se contrarrestan las falsas doctrinas y eso que usted escucha no le va a hacer mella. ¿Por qué no le va a hacer mella? Porque ya usted entendió el evangelio de Jesús. Entonces, eso es algo que se va a contrarrestar a lo largo de él. Llegamos a Apocalipsis y Apocalipsis es como toda la historia de la salvación está entre un sándwich, por decirlo de alguna manera, entre Génesis y Apocalipsis, y también podríamos pensar en uno entre el Evangelio y Apocalipsis. ¿Por qué entre el Evangelio y Apocalipsis? Entre el Evangelio, entre los Evangelios, se habla del nacimiento de ese Mesías, ¿cierto? Eso es lo que parte como la historia del Evangelio que se viene hablando desde el Antiguo Testamento. Pero llegamos a Apocalipsis y llegamos a un libro que es corto, pero que también es una carta que va dirigida a la gente de Asia Menor por parte de Juan, otra vez, y este va a ser el cierre. ¿Por qué? Porque se habla de la victoria final. Aquí me comí una letra que no era. Se habla de la victoria final de Jesucristo y su iglesia sobre Satanás y sus ayudantes, ¿cierto? Todo lo que Satanás está gestando en contra de las personas que han creído en el Evangelio es finalmente Dios va a terminar venciendo, o ese cordero del que tanto hemos escuchado hablar va a terminar venciendo en Apocalipsis, ¿cierto? A pesar de todo lo que pasa, Apocalipsis es un libro bien bonito en el sentido de que va a ser la victoria de Jesús sobre Satanás, ¿cierto? ¿Por qué la victoria de Jesús? Porque a pesar de que hay persecución para los hijos de Dios, para el cristianismo, esta persecución de alguna manera es también como para hacerles ver a ellos, miren, pase lo que pase, Jesús va a seguir con ustedes, o ese Dios del que tanto ustedes han escuchado que Juan está hablando,
va a seguir con ustedes, no los va a desamparar y finalmente él es quien va a terminar reinando sobre Satanás. También se presenta a través de una serie de visiones del apóstol Juan mientras estuvo exiliado en la isla de Pasmo por causa del testimonio de Jesús. Entonces, hay la persecución de todo un pueblo. Juan lo exilian precisamente como para quitarles la cabeza o la base al pueblo y supuestamente dejarlo solo, pero aún Juan, desde su exilio, Juan acompaña al pueblo. Y finalmente, por eso les decía que Génesis y Apocalipsis hacen como ese sándwich, porque es hablar de esa nueva creación, ¿cierto? De todo lo que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, lo pensamos en una creación inicial en Génesis. Entonces, miren cómo a lo largo de la historia, aún del Nuevo Testamento, también vemos esa coherencia que tiene que ver con la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es quien va a redefinir ese antiguo pacto que se hizo, pero ahora Él es el garante de ese nuevo pacto y quien va a continuar esa historia de la salvación. ¿Cómo la va a continuar? Con todo lo que hizo para mostrar que ese era el evangelio verdadero o el evangelio que había que seguir. Entonces, y en medio de los evangelios y de Apocalipsis, lo que se hace es explicar cómo se debe vivir quién es parte de ese evangelio, ¿cierto? Que no se debe prestar atención a las falsas doctrinas, que hay que estar ojo con las falsas enseñanzas, que hay que entender quién es Jesús y que hay que predicar. Entonces, todo esto hace parte de esa historia de la salvación. Bueno, chicos, ya yo hablé seguido bastante, entonces ahora sí los quiero escuchar a ustedes si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario o si ustedes entienden cómo nuevamente esta historia hace parte de esa historia de la salvación de la que venimos hablando. Entonces, yo voy a parar un momentico y voy a dar tiempo para que ustedes puedan preguntar o hacer comentarios acerca de lo que como que les acabo de mencionar. A ver, mientras terminan de tomar apuntes. A ver, los escucho. ¿Dudas, inquietudes? Si no hay dudas ni inquietudes es porque todo está perfectamente claro. Me asustan esos silencios. A ver, Juan, adelante. Gracias. Sí, aquí lo que yo puedo inicialmente percibir en los evangelios es que los destinatarios estaban absolutamente acorde con los remitentes. Cada persona que envió, que escribió el mensaje, lo envió a las personas que tenían que ser. Okay. Miramos que Lucas, que era un médico, una persona estructurada en su profesión, básicamente escribe a los griegos. Ok, ajá. Y pues los griegos pues eran en ese entonces las personas más cultas que podía haber. Encabezada por Teófilo. Y cada uno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enviaban su mensaje directo a cierto núcleo donde ellos, cada uno de los cuatro, por su formación, profesión, por origen, tenía su propia capacidad para escribirle correctamente el mensaje a esos personajes. Llámense romanos, judíos, la iglesia en general, como lo hace Juan. Y pues es curioso, ¿no? Cómo está eso tan bien diseñado que usted con lo que sabe me le explica a estos. Y usted con lo que sabe me le explica a estos otros. Okay. Sin pasar por encima de cada persona. Miramos cómo en las cartas de Pedro,
Pedro era un pescador, una persona sin letras, pero cómo escribe de bonito a lo último, eh, Ujú, eh, porque tenía ese grupo de personas destinatarios adecuados para él. Y escriben total. de forma correcta, está todo tan bien pensado que hasta eso Dios se tomó la molestia de escoger a cada quien para que le lleve a cada cual. Y que todo parte de los evangelios, ¿cierto? Todo Sí, arranca de ahí. Bueno, les informo que Juan les acaba de hacer parte del ejercicio que van a hacer ahorita, así que denle las gracias a Juan porque le hizo parte de la tarea. Entonces, gracias Juan por el comentario. No sé si hay alguna otra pregunta u otro comentario que nos vamos a ir a trabajar en grupitos. No, simplemente recalcar esa coherencia del Nuevo Testamento, o sea, es la materialización de esa promesa que había Total, sido dada en el Antiguo Testamento, simplemente. Esa es la materialización, es el cumplimiento ahí. total. Y miren que de ahí, del cumplimiento de esa promesa, parte todo, ¿cierto? Hasta el cierre, que es el libro donde se nos narra cómo va a ser ese cielo nuevo, esa segunda venida de Jesús. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Les voy a dar 15 minutos, los voy a dividir. Hay 12, me sale apenas 3 estudiantes, aunque creo que me va a salir un grupito de 2. Lo que van a hacer es pensar en cuál es el enfoque que le da cada evangelista a Jesús de acuerdo al público que tiene, ¿cierto? Juan nos explicó un poquito eso ahorita. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le da cada evangelista? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al Evangelio, al mensaje de Jesús, hablando de la biografía de Jesús, de todo lo que enfoca, de acuerdo al público que tiene, ¿cierto? ¿Qué quiere mostrar Mateo de Jesús? ¿Qué quiere mostrar Marco de Jesús? ¿Qué quiere mostrar Juan de Jesús? ¿Qué quiere mostrar Lucas de Jesús? De acuerdo al público que tiene. Entonces, creo que está claro lo que van a hacer. ¿Sí? Ok, entonces yo Sí, claro, señor. los voy a mandar a grupitos. A ver, aquí salas de grupos pequeños. Entonces vamos a hacer 4 grupos, 4 salas. Listo, entonces las salas me van a quedar así. Yo voy a cambiar nombres para que usted sepa quién le tocó. Mateo, Marcos, ya, de acuerdo al nombre que tiene ahí, es el evangelista que le toca. Lucas y Juan. Listo. Por favor, van a tomar notica de lo que hagan en el grupo. Entonces, ahí está. Yo les voy a dar 15 minutos exactamente. Eso quiere decir que con esto vamos cerrando la clase. Entonces, listo. Voy a abrir las salas. En el primer grupo quedó Eliana, Sergio y Yamile. En el segundo grupo quedó Benito, Hernán, David y Sara. En el tercer grupo quedó Ana, David, me quedó ya. Ana, David, Juan Carlos, y en el cuarto grupo me quedó Adriana y José Palomo. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le da el evangelista a Jesús de acuerdo al público que tiene o al evangelio de Jesús? Entonces, ya nos vemos. Por favor, acéptenme la invitación. Bueno, ¿cómo le fue con los grupos? ¿Sí terminaron la actividad? ¿Sí? Ok, bueno, eso es bueno. Rápidamente, un integrante de cada grupo va a compartir la pregunta que hicimos, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque o cómo enfoca al personaje de Jesús el evangelista de acuerdo al público que tiene? Entonces, adelante. Ustedes saben en qué grupo estaban porque yo no los anoté y ya me salí, entonces ya no me acuerdo más o menos cómo estaban conformados, pero yo sé que ustedes sí. Que sean muy puntuales, por favor. ¿Cómo Bueno, enfoca el listo. evangelista? Empezamos Mateo. Adelante, Yamile. Nosotros somos Mateo. Bueno, ¿cuál es el enfoque que le da Mateo? Pues de acuerdo al público. Dice, el enfoque de Mateo que tenía hacia el pueblo
judío, su enfoque principal eran los judíos, o sea, su público, eso, su público principal eran los judíos. ¿Y qué quería mostrar? O sea, mostrar a Jesús como el Mesías prometido Excelente. y el rey de Israel. Y también el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Okay, excelente. Y Gracias, también encontramos algo más que anotamos. Dice que Mateo también buscaba fortalecer la fe y proporcionar una poderosa herramienta para evangelizar a las comunidades judías dispersas por todo el mundo. Muy interesante. Muchas gracias, Yamiles. Bueno, Muchas gracias. A ver, vamos con Marcos. ¿A quiénes les tocó Marcos? Adelante. Bendiciones, a nosotros nos tocó Marcos. Adelante, Hernán. Bueno, muy bien. El enfoque que Marcos da, bueno, inicialmente es para pueblo gentil. Y es un enfoque muy directo. No hace mucho énfasis en genealogías ni en Ok. tiempos. No se enfoca mucho en cosas puntuales, sino que el enfoque es mostrar a Jesús como hijo de Dios. Ok. Llevar el mensaje del evangelio directo, sin tantas arandelas. Y lo podemos ver porque solamente en el 1:14 ya comienza el ministerio de Jesús. No habla de nacimiento, no hace mucho énfasis en cosas que hacen parte de la vida cotidiana de Jesús, sino que el enfoque directo es mostrar a Cristo, mostrar el evangelio de Jesucristo y la obra redentora de él. Ok, sí hace mención a algunas cosas, pero no se frena como hacen otros evangelios, ¿cierto? Así es, así es. Listo, Hernán, muchas gracias. A ver, Lucas. Buenas noches, bendiciones. Bueno, el enfoque que Lucas presenta es mostrar a Jesús como siervo, como hombre, porque él hace una precisión histórica, ya que él se esfuerza por presentar los eventos de la vida de Jesús de manera precisa y ordenada. Eso lo podemos encontrar en San Lucas, capítulo 2, que habla sobre el nacimiento de Jesús, cómo él iba creciendo, sus estudios, bueno. Y el público de Lucas parece ser gentil, posiblemente de origen griego, ya que él utiliza un griego elegante y explica costumbres judías. También parece ser un público interesado en la precisión histórica y universalidad del mensaje de Jesús. Ok, sí, y bueno, lo mencionamos al principio y cuando Juan también lo habló, que de acuerdo a quién era Teófilo, no se podía hablar de Jesús de cualquier forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una persona que estaba muy bien instruida, que era un profesional y que conocía el idioma y que conocía el entorno en el que estaba. Entonces, pues, o sea, perdón, Lucas no le iba a hablar de cualquier forma a Teófilo, ¿cierto? Lucas sabía qué tipo de público era Teófilo, que era una persona preparada, que era una persona que conocía su entorno y que él no le iba a llegar a hablar de cualquier forma. Ahora, también la ventaja es que Lucas es profesional, entonces Lucas de alguna manera le va a dar un poquito más, un tinte más elegante, como menciona Anita, a este enfoque que se le va a dar en el Evangelio. Gracias, Anita. Y terminamos con Juan. A ver, ¿qué nos quiere enfocar Juan de Jesús? Adelante. Listo. Bueno, el Evangelio de Juan difiere grandemente de los primeros tres evangelios llamados sinópticos. Mateo se escribió para los judíos, Marcos para los romanos y Lucas para los gentiles. El Evangelio de Juan se escribió para todo el mundo, especialmente para los creyentes. Además, en este último evangelio se incluyen curaciones milagrosas que no se encuentran en los sinópticos. La diferencia notable entre Juan y los sinópticos es que enfatiza la vida eterna gratuita que Dios da en el presente a todos los que creen en Jesús el Mesías. Se dice que Juan se esfuerza por transmitir la verdad de que Cristo se halla presente con nosotros en el Espíritu Santo. Juan no se proponía presentar toda la amplitud del ministerio de Jesús. El libro abarca solo un breve periodo de su vida. Su propósito es más bien remachar la verdad de que Jesús es el Cristo y que creer
en él resulta en posesión de vida eterna. Juan Calvino dice que el Evangelio de Juan es la llave que abre la puerta que lleva a entender los otros evangelios. Ok, muy bien, muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias. Son las 9:05, como siempre nos pasamos alguito, ¿cierto? Bueno, les quiero mostrar, recordar algunas cositas. Recuerden que para el lunes tenemos informe, ¿cierto? Entonces yo espero, la lectura no está tan larga, pero si hay que hacer un informe, entonces por favor váyase organizando para que haga el informe de lectura. Por otro lado, ya está el foro de la unidad 3, entonces el foro básicamente va a ser una corta reflexión y les voy a leer la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo la historia y temática del Nuevo Testamento ayuda a entender la historia de la salvación? Entonces recuerden que estamos hablando de coherencia entre una historia de la salvación que parte desde Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces lo que básicamente ustedes van a tratar de pensar es cómo el enfoque de los temas y el enfoque de la historia que se presenta en el Nuevo Testamento ayuda a entender la historia de la salvación que viene desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, con esto terminamos nuestra clase. Afortunadamente las 2 horas pasaron rapidito, entonces irse preparando para el informe. Entonces el lunes ya tenemos que entregar informe. Procure de hacer el foro entre mañana a más tardar el sábado. Recuerden que es algo muy sencillo, un párrafo corto y claro. Usted ahí no se va a extender. No le gaste tanto tiempo a esto, no porque no sea importante, sino que recuerde que tiene que entregar un informe de lectura el lunes. Entonces, usted tiene fresco en este momento lo de la clase y la pregunta la va a responder de acuerdo a la clase que dimos hoy. Entonces, se responde a la pregunta del foro, es un párrafo corto, conciso, entre 7 y 10 líneas aproximadamente, no 7 y 14 líneas, que es lo que comprende un párrafo, no más de ahí, entonces no tiene que regarse mucho, sino piensa en la información que tenemos de lo que acaba de salir de aquí, que la tiene fresca, por eso recomiendo que lo hagan ojalá mañana, porque tienen la información todavía en la cabeza clara, para que ya se dediquen el fin de semana a la lectura del informe que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? O si no, ya con eso terminamos la clase. Juan, adelante. Tengo una pregunta sobre el informe. Ajá. Vamos a Señor, anexarlo como un PDF. esa tarea para Lo pueden montar, bueno, preferiblemente en Word, por si yo tengo que hacer alguna observación, entonces yo la voy a hacer como con un comentario anexo. Entonces sí, preferiblemente que sea en Word. Sí, listo, entonces verifica antes de montarlo que no se vaya a desconfigurar, pero sí, lo prefiero en Word. Gracias, Juan, por la pregunta. Benito, ¿ibas a decir algo? Hola, Benito. Bueno, algo. Hernán, adelante. Sí, señor, cierra el lunes en la noche a las 12. Yo creo que lo puse 11:59. Sí, Sí, señoría. Gracias, era la misma pregunta que le hacía. ¿Y que cierra el lunes en la noche? Benito, qué pena, pero no te entiendo. Parece que tienes problema con el internet porque te escucho muy entrecortado. Juan, adelante y ahorita entonces ya concluimos con Benito. Dime, Juan. Hernán, profe. Hernán, perdón. Adelante, Hernán. Profe, bueno, yo no estuve en la primera clase y no tengo muy claro, ya yo estoy haciendo la lectura de lo que usted dejó ahí en Moodle, pero no tengo muy claro lo del informe. En la Entonces, no sé. primera parte donde encontraste la lectura, ahí vas a encontrar las instrucciones para el informe de lectura. Ahí mismo las vas a encontrar. Ahí dice instrucciones para informe de lectura. Ah, ok. Verifico entonces. Listo. Bueno, yo quiero conocer a Sergio porque yo a Sergio no lo había visto en clases anteriores, entonces yo quiero que Sergio por favor prenda su cámara y se nos presente ya para ir cerrando. Bueno, buenas noches, profe, y resto de compañeros. Bien, muy bien, excelente. Bueno, yo soy de acá del municipio de Valencia, Córdoba.
Y como bien ya sabe, mi nombre es Sergio Ruiz. Sergio, ¿en qué semestre estás? Segundo, profe. Dame un segundito y yo coloco aquí. Listo, Sergio. Muchas gracias y bienvenido a la clase. Entonces, por favor, póngase al día con sus compañeros. Recuerde que tenemos informe para el lunes. Listo. Ya ahí están las Ok, instrucciones. gracias. Cualquier duda o cualquier inquietud me puedes escribir por un mensaje a la plataforma o de no, puedes hablar con tus compañeros que yo sé que ellos te van a aclarar cualquier duda que tengas. Y si no, entonces me puedes escribir. Listo. Bueno, profe. Bueno, chicos, Profe, el Dianis, informe, sí, el informe cierra el lunes a las 11:59 o el domingo. no, lunes. Yo lo voy a poner Ok, para, no he configurado la plataforma todavía, pero se lo voy a poner para el lunes a las 11:59. Listo. No antes de la clase, sino hasta esa hora, hasta el final de la noche. Listo. listo, profe, gracias. Bueno, chicos, que Dios les bendiga, que pasen muy buena noche, que descansen y nos vemos el lunes si Dios quiere. Feliz Amén. Muchas fin de gracias. semana. Muchas gracias, Bueno. profe. Resto de Gracias, semana. profe. Ajá. Dios le Bueno, bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Feliz noche. bendiciones para todos. Compañeros, buenas noches. Chao.